Luego de la tragedia del volcán de fuego, la solidaridad de los guatemaltecos se hizo evidente, pero hay cierta ayuda que no ha llegado a los damnificados. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Ayuda. A continuación los dejo con la nota del día. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF Ayuda. Estamos hablando sobre este tema de todos los víveres y medicamentos que se están enviando a los damnificados, pero que por razones burocráticas no han llegado a aquellas personas que lo necesitan más en estos momentos. Por eso la etiqueta SF Ayuda. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Daniel Herring, Estaro Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos con este tema que ha sido ya parte de la discusión en redes sociales. Se ha visto cómo, algunas personas preguntan sobre cómo canalizar de mejor manera la ayuda a los damnificados. En algunos albergues se ha tenido la situación de que las personas que coordinan esos lugares han puesto trabas para recibir la ayuda. La pregunta es, ¿cuál es el mejor método para recolectar la ayuda para los damnificados? ¿Y qué está pasando con la coordinación de las autoridades? Hoy por la tarde veíamos un tuit de la Agencia Nacional de Noticias, la AGN, en donde ellos dan una versión también del por qué sucedió esta tragedia. Eso y otros temas hablaremos más adelante. Usted puede enviar sus comentarios con la etiqueta SF Ayuda. Comencemos con el primer tema, es cómo se está canalizando la ayuda, y ya ayer hablábamos en uno de los bloques cómo vimos el retorno de unos camiones que no pudieron pasar en la aduana entre la frontera de El Salvador y Guatemala porque no se tenían los permisos autorizados. Estuardo, comencemos con este tema, el primero, la ayuda. Bueno, primero creo que tenemos que agradecer la ayuda. De hecho, las noticias cerraron precisamente con una nota muy buena para Ninfo y los estudiantes universitarios, y estaba el gran maestro Lester Godínez ahí también pidiendo apoyo. Bohemia Suburbana, por ahí se unió también varios de los artistas nacionales. Yo creo que tenemos que agradecer empresas, iglesias, medios de comunicación, nosotros mismos aquí en Guatevisión, en alianza con Prensa Libre, digamos, toda la gente que ha estado, y vamos a necesitar más, porque créanme, la cosa va para largo, o sea, tampoco no es de una semana, es de más, y yo creo que sí tenemos que ir pensando. Uno, dos, la petición que se ha hecho es que se podría canalizar a partir de, por ejemplo, Cruz Roja con Red, a un ejército de Guatemala o las instituciones si quieren, pero la desconfianza en los entes estatales es lo que ha llevado a muchas personas a querer llegar al punto y entregar toda la ayuda en este punto. Esa es la ayuda nacional. Ahora la internacional sí topó con algo que pues no sabíamos, pero que existe, que es los permisos de Ministerio de Relaciones Exteriores y luego los pases con Red para llegar a aduanas, y entonces se volvió al final una situación mero complicada para la ayuda internacional. Pero creo que eso fue solventado ya hoy, ¿verdad? En términos de decir ya está abierto y es hoy precisamente el día que también se cierran ya las 72 horas que marca el protocolo para poder entonces seguir parar todas las actividades de búsqueda. Entonces, la ayuda, vamos a tener ese problema. De hecho, hoy entró algo que para mí fue extraño, mucha gente se quejó, que entró el MIDES, el Ministerio de Desarrollo, a hacer también casi una toma hostil, casi una toma sorpresiva, ¿verdad?, en muchos centros de acopio, y creo que desde ayer ya había entrado MIDES también a hacer eso. Pues a mí realmente me da más miedo que entre el MIDES a que entre una empresa, que entre, por ejemplo, la gente de Paraninfo, o que entre un artista, o que entre una iglesia, o que entre un medio. El MIDES, precisamente por los antecedentes que ya tiene el Ministerio de Desarrollo. Yo creo que la ayuda va a seguir, tiene que seguir. De hecho, sabemos de contenedores que están varados en aduanas. Ojalá entren y entren rápido. Y creo que la discusión de también cómo enfrentó esto el Ministerio de Relaciones Exteriores y con Red deja mucho que desear. Y yo creo que eso sí tenemos que hablar, sí tenemos que ver las declaraciones que ellos dieron,
pero como sea, empezó ya el proceso también de ayuda internacional. Vamos a ver un poco esa discusión que también se trasladó, bueno, desde ayer en el Congreso de la República se ha dado. En este día se citó al encargado, al coordinador de Conred para dar explicación de cómo se está llevando esta ayuda a los damnificados. Adelante con la nota. Diputados de la bancada Alianza Ciudadana cuestionaron a las autoridades por la respuesta que han dado a la erupción del volcán de fuego. Una de las principales críticas es que extranjeros se han quejado porque hasta hoy en la mañana no les habían permitido ingresar al país con ayuda humanitaria. Según el subdirector de respuesta de la Conred, en los días anteriores la ayuda no era necesaria, aunque ahora empezarán a recibirla. Lo que sucede es que el país tiene que responder con sus recursos. Y posteriormente a sobrepasar la capacidad del país es que se hacen los llamamientos internacionales de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Respuesta. Es necesaria la ayuda internacional, por eso es que ahorita se está trabajando y hoy en la tarde se van a reunir para hacer el llamamiento internacional. Esto generó malestar en los diputados, quienes aseguran que es necesaria la ayuda para que los damnificados puedan recuperarse. Yo no entiendo por qué hasta ahorita dicen que en la tarde se va a pasar el listado. Eso se tuvo que haber pasado de inmediato. Necesitamos catres, la gente está durmiendo en el suelo. Necesitamos otro tipo de vivienda o toldos, necesitamos ponchos, necesitamos pañales para los niños, toallas húmedas, gasas, algodón. Todo es necesario, y el que diga que no era necesario, para mí eso es inaceptable. En cuanto a la recuperación de la infraestructura, el ministro de Comunicaciones dijo que seguirán retirando el material volcánico con maquinaria y se gestionarán los puentes afectados, mientras aún no tienen definido la construcción de viviendas para los sobrevivientes. Aún no tenemos una línea clara de cómo se va a abordar, pero ya está trabajando la mesa al respecto. ¿Cuántas viviendas estarían reconstruyendo aproximadamente? Es uno de los temas que tenemos que solucionar, porque aún no tenemos el dato claro de cuántas personas fueron afectadas. Hay un área que sí ya no es habitable, la topografía del lugar cambió por completo. Entonces hay una parte que ya eso no va a ser habitable, ¿no? El INSIBUME indicó que persiste el riesgo en el volcán de fuego por posibles lajares. Pero todavía es muy riesgoso decirte que está totalmente quieto, ¿verdad? Llamémosle así, no, que todavía puede darnos algún susto, como fue ayer a mediodía, cuando expulsó una nube de gas que bajó precisamente hacia el área de Escuintla. Los congresistas acordaron que la próxima semana harán una visita de campo junto con las autoridades para forzarlos a actuar con más prontitud. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Marvin Pérez. Esa era parte de la citación en el Congreso de la República con las autoridades de Conred, también de INSIBUME y del Ministerio de Comunicaciones. Usted escuchaba a la diputada de Alianza Ciudadana, parte de la respuesta ya no queda satisfecha con esta citación y dice, cuestiona a Conred por esta declaración de el Estado debe de responder con sus propios recursos y luego determinar si se necesitan más. Daniel Geni. Bueno, aquí lo que vemos es un problema estructural de la administración pública. No creo que tengamos que señalar a este gobierno necesariamente como el artífice de todos estos problemas, sino que esto es algo que viene desde muy atrás, ¿no? Claro que este gobierno y esta presidencia se ha casado con este modelo de gestión. Se ha casado clarísimamente con los Alonsos, se ha casado con ministros que no tienen ni las credenciales ni tienen la capacidad de manejar administrativamente los ministerios, que no significa que no sepan hacerlo políticamente, y se han casado con las viejas prácticas de satisfacer redes clientelares, satisfacer necesidades políticas de grupos de interés muy concretos, básicamente saqueadores del erario público, y no se ha en ningún momento agarró lo que está claro que tenía que hacer, y era una reforma sustantiva del Estado, empezando por tener un aparato meritocrático, unos procesos más modernos y demás. En vez de hacer eso, pues sigue la tradición de gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué ves? Ves la ineficiencia tradicional de lo público en Guatemala, que, por ejemplo, empieza a tener grandes problemas para administrar toda la ayuda que se está dando. Y allá donde vas, albergues, hospitales, centros de acopio,
empiezan a tener los mismos problemas que son de administración, de gestión, de logística, y que se deben a que el aparato estatal es tan espectacularmente débil. O sea, ya digo, es tradicional, pero este gobierno no ha hecho nada para solucionar esa parte en concreto. Y creo que con todo lo desagradable que en algún momento ha sido la conversación que ha tenido diputados de la UNE, especialmente Taracena, con el director de Conred, que yo creo que no es el momento de tener esa clase de o de utilizar esa clase de expresiones y de lenguaje agresivo y demás. Hay que dejar trabajar hasta cierto punto ahora, pero creo que sí hay un trasfondo ahí importante que apunta en esa dirección. No tenemos y no hemos tenido un gobierno que de verdad haya reformado lo público, sino que se ha quedado básicamente con las viejas prácticas. Y hoy, en una crisis muy profunda, se ve de una manera bastante latente. No hay una capacidad administrativa de gestionar y de administrar. Para muestra un botón. Todo esto de la ayuda internacional, la vergüenza que sobre todo se ha pasado por el rechazo de la ayuda que venía del padre del Salvador, que yo creo que es lo que más ruido ha hecho en los últimos días, ahora nos la quieren vender como que es parte de un proceso administrativo, como que no, es que ahora sí es el momento de hacerlo. Qué casualidad, y ayer no, ¿verdad? Eso es una mentira como una casa. O sea, simplemente por una cuestión de ineficiencia administrativa no se había hecho un procedimiento muy sencillo, que era decirle a SAT que podían entrar determinados cargamentos para ayuda y cooperación internacional. Supongamos que este grupo que ayer tuvo que retornar, que no pudo ingresar a Guatemala para dejar esta donación, no hubiese hecho, digamos, esta denuncia pública en redes sociales. La pregunta es, ¿habría salido la canciller hoy por la mañana a darle esas declaraciones, a decir que todo se arregla? No. Creo que no. O sea, no, pero menos aún este chiste que nos quieren vender ahora de que esto estaba planificado así, que estaba planificado hoy por frenar el furgón ayer y hoy no. Todo era parte de un plan. No, hombre, no pueden mentirle así a los guatemaltecos en una situación como esta. O sea, de verdad, es vergonzoso que lo planteen así. Mira, te equivocaste, es un momento de crisis, es un momento donde hay que fijarse en muchas cosas, tenemos aparatos administrativos muy débiles y, perdón, hay una responsabilidad ahí detrás. Obviamente los enemigos políticos, la oposición, va a sacarle partido a esto todo lo que pueda, y en algunos momentos hay ciertas expresiones que son un poco viles, ¿no? en el contexto. Pero por la general hay que dar respuesta a esta clase de cosas. O sea, tú eres el Estado de Guatemala, tú eres el que tienes que dignificar todo esto. Y están metiendo la pata y están queriendo hacer ver que no la están metiendo, y eso les hace quedar peor. Y de ahí, por ejemplo, la infame, horrorosa comunicación de la agencia de noticias a la que hacías alusión antes, que básicamente, de repente, en medio de todo esto, pues saca una nota y un titular que intenta vender la idea de que la culpa fue de las víctimas, básicamente. Ese es el resumen, para decirlo de la forma más directa posible. Y eso es infame y eso no se puede permitir. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Al regresar, escucharemos las declaraciones de la canciller Sandra Jovel respecto a este protocolo que ella dice, bueno, hoy por la mañana ya se arregló todo, pero que ayer por la tarde y por la noche impidió que ingresara ayuda. Y las de Cabañas también, hay que escucharlas. Vamos con esas declaraciones luego de la pausa. El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo el llamamiento internacional a 4 días de la tragedia, por lo que la ayuda internacional podrá ingresar. Además, especificó que de preferencia se hiciera por los centros de acopio. Se solicita por medio de la Conred la ayuda a las honorables misiones diplomáticas acreditadas en Guatemala para que lo puedan hacer del conocimiento de sus capitales, y a las agencias de cooperación internacional su valiosa asistencia y ayuda humanitaria internacional para atender las necesidades que se deban cubrir en las siguientes áreas: equipamiento para albergues,
albergues de campaña, raciones alimentarias frías, abastecimientos para limpieza personal, medicamentos para atención de dolores como analgésicos y antibióticos, filtros de agua, baños móviles, telecomunicaciones, infraestructura de servicios, equipo médico, equipo quirúrgico, hospitales móviles, asistencia médica, así como otras donaciones que provengan de personas individuales que se encuentran ya en frontera. Durante los últimos días, en redes sociales, ciudadanos de Estados Unidos, México y El Salvador se han quejado que no han podido ayudar a los damnificados del volcán. Esta fue la explicación que dio el Ministerio de Relaciones Exteriores y Conred en conferencia de prensa. Hay protocolos y hay procedimientos, ¿verdad? Entonces hay tratados internacionales y todo es canalizado por protecciones civiles de todo el mundo. Entonces hay que respetar, como pasó con el terremoto de México, donde ellos pidieron ayuda internacional o no pidieron ayuda internacional y muchos equipos fueron sin el llamamiento internacional. Y fue la réplica que pasó en otros países que no los llamaron y fueron retirados del lugar. Además, a través de las páginas oficiales de Cancillería, usted puede encontrar el número de cuenta bancaria único para ayudar a los damnificados. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Luis Saché. Esto era parte de las declaraciones de la canciller Sandra Jovel para explicar ya este llamamiento de ayuda internacional a diferentes países y bueno, subsanar los problemas que se dieron ayer en aduanas. Pero eso no quita la percepción de que la administración central al parecer no está coordinando la ayuda de una manera efectiva para los damnificados de la tragedia. Mira, lo que decíamos precisamente ayer, y yo creo que es bueno recordar, es que en revisión de protocolos, el señor Cabañas dice hay que seguir los protocolos y todo. Está bien, pero ¿por qué no se activó eso desde el domingo? O por lo menos el lunes, pues va. Y luego, para no entrar precisamente en... Y conste que la mayoría de ayuda que está llegando de otros países, el caso de El Salvador es, por ejemplo, emblemático, ¿verdad? Que no es ayuda del gobierno de El Salvador, digámoslo para principiar así. Es ayuda de los salvadoreños que a un llamado de una radio católica respondieron, pero masivamente, ¿verdad? Son toneladas de ayuda las que vienen ahí, y hacían de venir furgones y hacían de venir también, de hecho, había una aerolínea que no pudo entrar con ayuda que venía para los damnificados, que precisamente hay relato de todo el proceso que pues tuvieron la recolección y lo enviaron a través de la aerolínea, pero no pudo entrarlo. Y ahí está y en aduanas y en puertos y todo esto, yo me quedo sorprendido que precisamente cuando se da el llamamiento y se dice que se necesita, era al mismo tiempo, yo creo que es la presión, como decíamos en el segmento anterior, que por ejemplo el llamamiento que se apura a partir de la denuncia que hacen los hermanos, y nosotros muy agradecidos con los hermanos salvadoreños por toda la ayuda, pero creo que la ayuda principal es que empujaron para que se abriera la puerta de ayuda. Una cosa que el señor Cabañas dijo que a mí me dejó sorprendido, que no están en estas declaraciones, pero lo dijo en esta conferencia de prensa, y ha sido como un argumento central, yo creo que con Red de hace mucho tiempo, ha sido que se va a pedir lo necesario. Vamos a ver, el ejemplo una expresión que... sí, pero el ejemplo que se ponía era el ejemplo de si yo necesito un puente, voy a pedir un puente, no voy a pedir más. Eso me dice mucho del sentido de previsión de la gente, de quienes están al mando, de ese liderazgo que precisamente decía Soy en un tuit, verá que le tira la pelota, que SAT le tira la pelota al MINEX, el MINEX a Conred, que luego Conred, y los otros peleándose que Conred con el ICIBUME, y el ICIBUME le tira Conred que no es necesario pedir la ayuda en este momento. Pero muchos tuiteros han dicho que es una versión del sal de ahí, chivo, chivito, sal de ahí, chivo, chivito. Sí, pero que es así como que uno no quiere, el otro le señala. Entonces todo el mundo termina señalándose a todo, pero es nadie decide. Hay un problema de autoridad. Y a mí decir que si necesitamos un puente, solo voy a pedir un puente, me dice totalmente la visión poco previsional que tiene este señor. Y ojalá que la institución no sea así. Si necesito uno en este momento, lo más probable es que necesite 10, necesite 20, voy a pedir 30, voy a pedir 40.
Ya que consiga 5, que consiga 10, debo tener siempre ese piso porque es crisis. Y además en un país de alta vulnerabilidad como Guatemala, necesito tener esos puentes. Y mira cuántos puentes se fueron ahora. De hecho, ahí están, son 10 kilómetros que están en la revisión de puentes. Entonces, a mí sí me sonó extrañamente poco previsor el hecho de decir solo vamos a pedir lo que necesitemos. Al mismo tiempo, ¿cómo se sabe lo que necesitemos? Ok, dice, no sabemos lo que necesitamos. Miren, hay experiencias en otros lados y la experiencia, nosotros hemos tenido la experiencia, aprendamos de la experiencia, pero también hay experiencias en otros países que también de alta vulnerabilidad, ¿cómo se han preparado? Digamos, ¿qué información tenemos de otros países? ¿Qué ha pasado en, no sé, en Colombia, cuando, por ejemplo, viene el deslave de un gran volcán que deja tras a cientos de personas? O sea, ¿qué pasa en otros lugares donde son zonas bastante sísmicas? México, por ejemplo, El Salvador mismo. Entonces, aprendamos también de otras experiencias. El sabio aprende de las experiencias de los otros. Lo que pasa es que para eso también tenemos que tener mecanismos de aprendizaje. Y esto es muy importante. Yo creo que no los tenemos. Tienes razón. ¿Y qué quiere decir con esto? Hoy justo tocamos este tema en clase. En una clase de procesamiento de modelos de administración pública, y yo les hablaba a los estudiantes del caso de la comisión que se hace después del 11 de septiembre en el Senado estadounidense. Se hace una comisión que trabaja durante un buen tiempo para entender qué había pasado en ese fatídico día, qué había fallado de todo el sistema, ¿no? Entonces hacen análisis de la inteligencia, análisis de los mecanismos de respuesta y demás. Es un informe muy bien construido, muy profesional, con una descripción minuciosa de toda la información que se pudo recopilar, y se llegó a la conclusión de que hubo una serie de fallas dentro del sistema, y de ahí se hace una serie de propuestas para cambiarlo, y se implementaron esas propuestas, se unificó información, y seguramente haya que volver a hacer esta clase de ejercicios constantemente para poder ir mejorando. Pero se dan el tiempo, se toman la tarea de hacer una reflexión sobre la política, la administración, la gestión que hay dentro del Estado, porque se ha dado una catástrofe que se podía haber prevenido. Yo creo que si tuviésemos un Congreso legítimo, profesional, lleno de buenos asesores, cuyas plazas no hayan sido conseguidas a través de botín, o con un cuerpo administrativo del Congreso que no tenga un pacto colectivo completamente sangrante para los guatemaltecos, podríamos tener una comisión que durante unos meses pudiese trabajar en qué pasó. ¿Qué pasó concretamente? Pero con la intención no de decir, bueno, vamos a, como está intentando hacer Taracena ahora, vamos a meter en la cárcel a este director de la Conred que ha puesto a sus amigotes, como que Taracena no ha puesto a sus amigotes, ¿verdad? Ni la UNE no puso a sus amigotes, no forma parte de la tradición horrorosa clientelar de este país. Con qué cara Taracena habla de cosas como esa. Pero más que para deducir y decir, este es el responsable, Pepito Pérez, para poder utilizar esta tragedia como una forma de construir una mejor gestión en este caso de desastres. Porque las mismas cosas nos pueden ayudar para un terremoto, lo mismo nos puede ayudar para otra clase de actividad volcánica, para lluvias, para un deslaves. Daniel, nadie está haciendo, digamos, un mea culpa de en esto fallamos nosotros, en esto podemos mejorar, porque todos andan pareciendo rehuyendo esa responsabilidad. Yo ahí sí diría, estos días hace falta, cada vez se va cerrando, creo que estabas comentando antes, Estuardo, que ya mañana... A 72 horas. Ya 72 horas ya oficialmente se cumplen a la medianoche, ¿verdad? Sí. Y se cierra pero igualmente se está hablando, y esto es muy importante que lo sepa la audiencia, se está hablando de otros, de un potencial riesgo de que vuelva a pasar algo parecido. Insubume a las 9:40 sacó un informe donde advierte y le dice claramente a Conred, mira, activa la alarma que creas conveniente, pero creo que tenemos ese boletín de Insubume Producción en donde se hace este monitoreo y también la advertencia de un posible también una precipitación de material volcánico. ¿Así es, Estarro? Así es.
De hecho, es el boletín que ahora lo publica Conred. Y debido a que las barrancas están llenas de material, estos ya es de Conred, podrían desplazarse llegando hasta el río Guacalate. Información según boletín vulcanológico BFGO número 44/2018. INSIBUME recomienda implementar el estado de alerta que se considere durante la presente de este nuevo evento, principalmente en el área de las comunidades ubicadas en el flanco sureste del volcán. Correcto. Tomar en consideración que en hora de la noche se puede generar el descenso de lahares, este material volcánico, debido a la cantidad de material que se encuentra depositado. A la Dirección General de Aeronáutica Civil, tomar las precauciones con el tráfico aéreo, debido a la presencia de ceniza en el ambiente, tomando en consideración la dirección principal del viento, tanto al oeste como al suroeste. Esto es la recomendación que hace INSIBUME con esta publicación del boletín. El boletín se publicó a las 21:40 horas para seguir con este monitoreo de lo que sucede en el volcán. Yo creo que un dato muy importante aquí es el alcance de una cortina de ceniza que estaría al alcance de los 6,000 metros sobre el nivel del mar. Eso está casi al mismo nivel de la actividad del domingo, a propósito, ¿verdad? Pero eso y que sea dispersa principalmente al oeste y suroeste según dirección del viento, pero esa era la dirección del viento cuando publicaron este boletín. El boletín, yo lo he puesto en mis redes, yo creo que todos los hemos puesto en nuestras redes para que miremos que el boletín lleva la información técnica, la hora, lleva la direccionalidad, lleva el impacto, lleva la medición, pero al mismo tiempo, al final, por lo anterior, el INSIBUME recomienda. Entonces, a Seconred, ¿verdad? Ese es un ente de decisión, implementar el estado de alerta que considere durante la presencia de este nuevo evento, y a la Dirección General de Aeronáutica. Entonces, hay recomendaciones muy claras y muy específicas en este caso. Vamos a la pausa. Buenas tardes, queridos amigos. Estamos tomando este video porque realmente no nos parece para nada de que toda la gente venga a dejar comida, víveres, ropa, zapatos para los niños y no están recibiendo nada en los albergues. Quisimos intentar dar las cosas directamente a la gente, y dicen las personas de que para poder dar las cosas tiene que ser a través de un centro de acopio. Y la verdad que no estamos de acuerdo porque dicen de que no están dando nada. Las personas se han quejado, han dicho que no se les ha entregado zapatos, ropa, nada. Entonces, ¿para qué chingados la gente está ayudando si no se les está dando nada? Incluso un oficial de policía nos contó de que están escogiendo las cosas, están escogiendo la ropa, y eso no es justo. Para mí que hablemos a la prensa y que se comunique en todas las redes sociales y en toda Guatemala, porque no es justo de que uno esté entregando las cosas y ellos no quieren que uno les entregue las cosas a las personas, y eso no es posible, señores. Ayúdenme a que todo eso se haga viral, por favor, porque es injusto. Es injusto como uno viene y uno recolecta cosas para estas personas que lo necesitan, y es injusto que venga una persona de un albergue y nos prohíba entregar lo que nosotros hicimos posible llegar a estas personas, y están diciendo que encima de todo les están racionando lo que les están dando. No es posible que hagan esto, señores. La verdad, no estamos de acuerdo y no queremos dejar el producto si es que ellos quieren que se vaya directo a un centro de acopio, porque nosotros no lo queremos entregar directamente a un centro de acopio. Queremos dárselo a las personas si es posible en sus manos, porque nosotros hicimos esto para ellos, no para los centros de acopio, que se queden con lo mejor. Y nosotros traemos hasta cosas nuevas, traemos cosas que les compramos a ellos con mucho cariño, porque nosotros sabemos lo que esa gente está sufriendo, y para nosotros no es posible que hagan esto, porque la gente no merece eso. Hay que ayudar. Guatemala, estamos en una crisis, tenemos que ponernos todos de acuerdo para entregar las cosas, y esta gente no es posible lo que está haciendo. Nos sentimos mal y nos
sentimos impotentes de poder entrar a los centros de donde están albergadas estas personas y no nos cierran las puertas, porque nosotros no podemos dejar lo que trajimos para las bodegas llenas de... Háganlo viral, que se haga viral. Sí, que se haga viral, por favor, porque nosotros no vamos a dejar el producto si no es directamente a ellos. No es posible. Bueno, estos son algunos videos de denuncias de personas que reunieron víveres para los damnificados y se encontraron con estos problemas en los albergues. Hablábamos de ciertos coordinadores de albergues que no dejan que ingresen estos productos o que ellos mismos, estos grupos, entreguen a los damnificados, los están centralizando. Creo que en toda esta fase debe existir un orden, debe existir una forma de canalizar la ayuda. Una autoridad. Un liderazgo. Pero ¿qué pasa cuando se están tomando decisiones? Cuando eso no existe, mira en un la albergue, dispersión. en otro, sí, y no sabemos si está llegando esa ayuda. Y no es, digamos, pues un intento de tener una conversación, si se quiere llamar así, con lo que están diciendo estas buenas mujeres. Para eso sí hace falta que lo público tome control de la capacidad de distribución en última instancia. O sea, yo sí entiendo que no se quiera que la ayuda se dé directamente a las personas, porque entonces no se lleva un control de a quién se está dando, cómo se está dando y dónde va esa ayuda. No digo que exista un perfecto control cuando lo hace el Estado, pero en esta clase de oportunidades yo siento que es mejor centralizar y que el Estado es el que tiene que tener la visión completa de lo que está pasando y decir, no, ahora hace falta llevarlo aquí, hace falta llevarlo aquí. Obviamente un grupo de gente bien intencionada no puede ir directamente o no va a saber identificar dónde es que se necesita más y qué clase de producto. Dicho eso, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no se quiere canalizar a través del Estado? ¿Por qué no se quiere entregar lo que recolectaste? Porque no se tiene desconfianza, porque no está legitimado, porque vemos prácticas tradicionalmente donde esta clase de ayudas se las quedan particulares, se distribuye a personas que no están necesitadas, o se tiene un problema de orden tan grande que se acaba perdiendo la ayuda, acaban caducando medicinas. Esto es una historia tradicional que ha acontecido en el Estado guatemalteco. Entonces, el Estado tiene que legitimarse frente a la población y una ocasión como esta es un gran momento para hacerlo. Y obviamente no lo ha hecho, pero también hay que entender que dar la ayuda directamente a las personas puede llevar a un gran desorden, puede llegar a un gran desorden y no es lo que queremos. Queremos que el Estado, porque es el Estado, lo público, lo que hay que darle valor, hay que ensalzarlo y hay que fortalecerlo para que sea el gran coordinador en un momento como este. O sea, no, la ayuda espontánea de grupos que se organizan no va a solucionar los graves problemas, porque puedes hacer que haya un problema enorme de distribución cuando tú dejas a grupos dispersos, descentralizados, dándole ayuda directamente a gente que no ha sido... Ahora, una centralización con una autoridad competente que reciba la ayuda y la distribuya, y creo que los pobladores podamos ver y que los que den la ayuda tengan confianza de que esa ayuda se va a ir donde se tiene que ir. Pero pensar que esto lo va a resolver el orden espontáneo es una falacia, no funciona en ningún caso. El orden espontáneo no funciona para esto, no funciona. Cuando estás hablando de una situación de emergencia donde personas han sido desplazadas y donde hay que actuar con muchísima rapidez. Para eso hace falta que sea el Estado. ¿Qué le podemos decir a los pobladores que se están reuniendo para llevar estos víveres cuando vemos ejemplos como lo que sucedió en la aduana, luego la respuesta de Cancillería y la coordinación de los albergues, donde al parecer no están recibiendo cierta ayuda o les están pidiendo que las canalicen por centros de acopio y la gente simplemente no confía en entregar esto que recolectaron al ente público para que los distribuya o los haga llegar a los lugares que se necesitan? Aún estamos hablando de poblaciones que están incomunicadas y que necesitan agua pura, que necesitan víveres o que necesitan también en los albergues colchones y material médico, Stuart. Mira, esto tendría que, sí, en cierta forma una distribución, ¿cómo se dice, verdad? En términos de la administración de estos casos, por cuestiones de información centralizada, pero de acción y de ejecución
descentralizado. Pero previo a eso necesitas información. Lo más valioso que tenemos o que se puede colectar en este momento es información. Preguntas solo porque creo que hay que hacerlas y yo considero que son muy importantes, dado que cierra también la búsqueda de personas en los lugares más afectados. Primero, agarremos la aldea del Rodeo, por ejemplo. Primera pregunta, ¿cuánta gente vivía en la aldea del Rodeo? Algunos datos estiman que eran unas 8.500 personas, ¿verdad? ¿Cuánta gente se considera que o se ha contabilizado muertos aparte de la aldea del Rodeo? ¿Cuántos se consideran desaparecidos? Los familiares de los desaparecidos que los están buscando. Entonces, mira, todo ese dato que no tenemos en este momento es fundamental precisamente para saber, por ejemplo, cuántos damnificados ya tendríamos de la aldea El Rodeo. Solo para ponerte un ejemplo de la aldea El Rodeo. Pero no solo la aldea Rodeo, porque también está del lado de Yepocapa, ¿verdad? Que hablábamos de esas comunidades. Por fin supimos algo de Yepocapa, porque originalmente, de hecho, los boletines que salieron el domingo, desde las 6 por la mañana, ponían toda la atención en Yepocapa. Uno lee los boletines y de hecho... Ahí se situó el primer monitoreo, ¿no? Correcto. Y se dijo, es ese lado de Yepocapa y las comunidades de ese lado del volcán. Pero yo regreso, imagínense, y son preguntas muy elementales, pero ¿cuánta gente vivía en el Rodeo? ¿Cuánta gente, por lo menos, se ha reportado ya fallecida a raíz del desastre en el Rodeo? Tenemos un censo ahí. Y todo eso lo tendría que tener el alcalde, fíjate. Toda esa información y obviamente también el RENAP y habría un nivel de centralización de la información. Pongo de ejemplo solo la aldea Rodeo porque yo creo que ese es el mismo cuestionamiento que se va a tener ahí. Y entonces cuando los números no cuadran o cuando los números no dan, la primera reacción de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, es una reacción normal, es desconfianza, no me están diciendo la verdad. Entonces, conclusión, tampoco va a poder administrar bien cualquier cosa que se le dé, pero va a tener que utilizar, digamos, alguna fuerza. Imagínense que esto es para repartir víveres, imagínense que tenga que hacerse una evacuación y que las personas no quieran salir. ¿Qué nivel de coercitividad tendría entonces? Hay un mensaje que nos habla de lo que ya está haciendo el Ministerio de Desarrollo. Dicen en redes sociales, ¿cómo es posible que ahora llegue el Ministerio de Desarrollo a tomar el control de los centros de acopio y ordenan sacar a todos los voluntarios con la excusa que van a contabilizar todo lo recaudado, cuando quienes dieron la ayuda fue el pueblo, no el gobierno? Ahí hay... A ver, un contraste, porque por un lado, pareciera que el MIDES finalmente está tomando como que el control de esta ayuda y canalizarla a los más afectados, pero está esta desconfianza de la población de por qué está apartando a los... Pero, normal. Y es normal porque más el MIDES que tiene es la peor institución de la institucionalidad guatemalteca, el lugar donde Rosana Valdetti metió a toda su red clientelar con una capacidad nula de ejecución en estos momentos, con infames viceministros como el estimado diputado Azmitia, que lo fue en época del PP. Tiene una tradición ese ministerio absolutamente deleznable. Muchos tuiteros me están recordando de una forma muy intensa, hay que decirlo, que efectivamente que el Estado no tiene esa clase de legitimidad, pero creo que es exactamente lo que yo estaba diciendo. Yo estaba diciendo que, obvio, para mí es el Estado el que tiene que ser fortalecido y el que mejor puede coordinar toda esta ayuda, en estos momentos. Pese a lo encomiable y lo hemos alabado de mil maneras distintas en este programa y cada uno en sus propias redes, como el pueblo, la ciudadanía guatemalteca tiene una instantánea reacción de solidaridad. Para que llegue de la mejor manera a las personas que lo necesitan, hay que canalizar y hay que ordenar eso.
Pero, por supuesto, el Estado que tenemos hoy día no está legitimado. Este gobierno está en caída libre en determinadas estadísticas de aceptación. Y eso hace que la reacción natural de las personas sea no quiero que el Estado, y mucho menos el Mides, que es la institución que menos y peor ejecuta de todo el Estado, sea la que se encargue de generar esa clase de orden. O sea, la desconfianza y lo que decíamos antes, cómo están manejando las estadísticas es algo bastante deleznable, porque no se lo cree nadie que sea el número de desaparecidos y muertos que se están dando ahora. O sea, todo el mundo sospecha que seguramente estamos hablando de bastantes más. Vamos a la pausa. Al regresar continuamos con la etiqueta SF Ayuda. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Ayuda. Seguimos hablando sobre cómo se está, canalizando esta ayuda para los damnificados por la erupción del volcán de fuego, pero también hemos visto cómo la falta de coordinación en estos momentos en el tema de los albergues ha dado ciertos problemas. Pero comenzamos a ver también qué sucedió durante la evacuación, y lo hablábamos al inicio del programa. Hay una nota de la Agencia Nacional de Noticias, AGN, que se publicó este día, en donde dan cuenta que los pobladores se confiaron y no hicieron caso a las advertencias, no evacuaron el área. Tenemos este tuit de la AGN, producción, si podemos mostrarlo, para leer el parte de la nota informativa que presenta AGN, de por qué no se dio la evacuación de forma adecuada, porque decían, los pobladores se confiaron de que no iba a pasar nada. Los pobladores se confiaron y prefirieron. Ellos se confiaron y prefirieron. Ellos dijeron no ser evacuados. Para eso, alguien tendría que haber llegado y haber dicho, mire, tienen que evacuar. No, mira, nosotros preferimos no ser evacuados porque esto pasa y escuchamos estas cosas. Cuando uno ya lo borraron la nota y borraron el tuit. Borraron antes la nota y el tuit se quedó como una hora más o algo así, o sea que están un poquito lentos los amigos de AGN Noticias. Cuando uno se leía la nota, cuando existía, te das cuenta que en ningún momento alguno dice, llegaron de Conred, nos dijeron que saliésemos, algunos salimos, otros prefirieron quedarse y esos son los que se confiaron y qué tragedia, ¿no? No dice eso en ningún momento, por lo menos la nota de AGN. No sé si hay otras declaraciones de otros supervivientes que sí están señalando en esa dirección. Pero la nota misma, el cuerpo de la noticia, no justifica esa clase de titular. Ellos lo que están diciendo es, la verdad es que sí se escuchaba muy fuerte, sí se vio que empezó a salir humo, y algunas personas sí decidimos salirnos, sí no definimos irnos porque nos dio mucho miedo, y otras personas se confiaron y prefirieron quedarse. No es lo mismo a prefirieron no ser evacuados. No es lo mismo. Para eso sí tendríamos que haber tenido una Conred que entra en el lugar, intenta sacar a la gente, hay una resistencia de esa gente, y eso no es lo que estaba diciendo el director de Conred. En ningún momento, digamos, ha dicho que ese fue el fundamental problema, que ellos sí evacuaron, pero que fue un problema de gente que quiso y se resistió a esa evacuación, que podría haber pasado. ¿Qué puede pasar? Sucede en algunas ocasiones. Puede ser algo creíble, y desde luego, por lo menos en esta nota de AGN, no justifica que pongan esa clase de titular. Que lo haga una agencia que está asociada al gobierno es aún y peor. Que lo borren luego te da, porque les da vergüenza, un margen a pensar. Yo creo que es aún peor, porque básicamente cuando uno lee dice, mira, el Estado cumplió y se les ayudó, pero ellos prefirieron quedarse, ¿no? Dándole de alguna manera la carga de responsabilidad a la población, a las víctimas. Y eso sí, victimizaron a las víctimas. No tiene una revictimización, no tiene, una canallada. Exacto, es una canallada. Es una canallada. Y dada la información que tenemos ahora mismo en la mesa, eso no fue lo que pasó. Creo que algo malo de haber borrado esta nota es que no podemos
contrastar ni preguntar, bueno, cuál fue la información, dónde se consultó, qué se hizo. Lo borran, ¿qué pasa? Las citas incluidas en esa nota no justificaban ninguna cita. Decía, vino el señor con el chaleco naranja, nos dijo que nos saliésemos y hubo gente que nos salimos y otros no. Al revés. Yo escuché que venía, entonces agarré la moto y me fui, pero hubo gente que prefirió quedarse. No es lo mismo, no es lo mismo. Diferente esta contradicción que se está dando de los sucesos que como lo señalábamos al inicio de este bloque, una nota que luego deja de existir de la Agencia Nacional de Noticias. Que eso todavía lo hace... Que lo hace más sospechoso. Lo hace no solo sospechoso, sino lo hace... quieren un cambio en la percepción de la población, en términos de la irresponsabilidad y la responsabilidad insisto en eso de tirarse la chibolita, ¿verdad? Jugar casi que el Minex le dice al otro y la SAT entonces le dice a Conred, y Conred entonces él dice que el INSIBUME, pero el INSIBUME dice que el otro. Entonces se tiran la chibolita entre todos, ¿verdad? Miren, esto es esta semana y la próxima. ¿Qué va a pasar con el resto de información? Mi pregunta ha sido esa, porque ahí salió hoy que si los terrenos y todo eso. Qué bien. La reubicación de las familias. Otra vez. ¿Qué va a pasar con eso? Solo en la aldea del Rodeo sabemos, ahorita tenemos por lo menos algún acercamiento numérico de desaparecidos, de fallecidos, de gente que tuvo, de evacuados en los albergues. Se puede encontrar eso y no estamos hablando solo de el Rodeo, estamos hablando también de muchas otras aldeas. Entonces, ahí regreso yo a la pobre calidad de información que tenemos, que en nuestra discusión, ¿te acuerdas de la violencia homicida que nos lo decía el propio Carlos Mendoza, ¿no? Carlos Mendoza, uno de los puntos que decía es que la calidad de la información que tenemos en Guatemala es pésima. Pero es no solo pésima, en cierto momento la información, que es lo más importante que podemos tener en este momento, también o nos está escondiendo algo muy grande o simple y sencillamente nos va a lanzar al olvido, que sería lo peor que podría pasar. Y entonces va a ocurrir otra tragedia similar en el futuro y vamos a caer con el mismo saldo fatal. Pero no lo vamos a saber. Porque, no vamos a mejorar. Aquí, digamos, aquí es el rol de las municipalidades. Aquí es el rol, digamos, los CODERES, los COCODES, como es todo ese sistema de desarrollo y descentralizado que debería tener esa información es básica. De hecho, yo le estaba diciendo en el corte que el Ministerio de Salud, precisamente porque tienen que hacer censos, ¿verdad?, de vacunación, de epidemiología y todo eso, tiene buenos datos. Entonces, tal vez el primer lugar a donde tendríamos que ver es los censos de salud, y son muy actualizados, los actualizan por lo menos cada año, por lo menos, que eso ya es bastante importante en términos de información. Por lo menos podríamos ver el número de niños en el Rodeo, y a partir de eso entonces ver el promedio de niños, ver la fertilidad, luego ver por lo menos el número de niños. Entonces ya tenemos un estimado de hogares, y a partir de eso entonces tener un estimado de personas. Lo que se maneja en el Rodeo es 8.500 habitantes, solo en la aldea del Rodeo, y haciendo las preguntas, ¿verdad?, que tenemos que hacer ahí en el Rodeo. Sí vamos a tener que hacer las preguntas duras, complicadas, sí, tristes también, pero es peor quedarse en el olvido. Este gobierno es un gobierno muy débil. Este gobierno y este presidente, las distintas encuestas nos dicen que está bajando de popularidad y que está en niveles bastante bajos para un presidente en su tercer año de ejercicio. Para ponerlo en términos comparativos, Otto Pérez Molina está bastante por encima de lo que hoy está Jimmy Morales. Es un gobierno que está sometido a muchas presiones por un ámbito complicado de tensión política. Sí, no está respondiendo de una forma tan eficiente a esta tragedia. Hay que dejarles trabajar, pero no estamos viendo una labor, digamos, que justifique de alguna manera una figura fuerte, un liderazgo de la parte presidencial. Que este gobierno, si este gobierno se descubre eventualmente
que ocultó deliberadamente información, que intentó minimizar el número de víctimas sabiendo que había situaciones que no podía explicar a largo plazo, que se acabarán sabiendo, puede ser un golpe muy duro para este gobierno. O sea, de verdad, yo les haría un llamado a que se lo piensen si se está haciendo esta clase de cosas. Hay demasiada información que te apunta a que va a haber un número de muertos superior, y creo que la honestidad es un valor que los guatemaltecos van a apreciar ahora mismo, y lo contrario, y castigar van a castigar muchísimo. Hemos llegado, disculpen, en Yepocapa, pobladores están reportando retumbos, pequeños temblores, también en San Lucas. Bueno, hemos terminado. Feliz noche, nos vemos mañana.